Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Comienza Días Contados en Vía X. En el segundo piso, junto a Paula Walker y Juan Diego Montalva, analizamos la figura de Juan Sutil, tras la negociación que terminó con el paro de los camioneros descolgados. ¿Cómo ha ido modificando su estilo en el debate público el dirigente gremial? ¿Cuál será su futuro tras su salida de la CPC en las próximas semanas? A propósito, con nuestro columnista Hassan Akram, comentamos la realidad de la crisis económica a nivel mundial, con el alza en el precio de los combustibles que moviliza a gremios productivos en distintos países. Y al estudio viene Eugenio Olea, psiquiatra y profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, para hablar de la crisis de salud mental que vivimos en el país. Pero comencemos comentando el triste momento que vive el centro de la ciudad de Santiago, ciudad capital. Todos hemos visto en redes sociales los videos que muestran el desorden que se enseñorea en el espacio público. Grupos de migrantes se han tomado los paseos peatonales y la plaza de armas con cocinerías, algo que ocurre hace años ya, y lo que redunda en suciedad, incivilidades y derechamente delitos. El control y la fiscalización brillan por su ausencia, y el factor cultural que nos hace comprar comida o lo que sea en el comercio informal no contribuye a solucionar el problema. Sin embargo, resulta pasmosa la inacción de la autoridad. La alcaldesa Hasler ha manifestado en otros momentos opiniones favorables a la inmigración y al comercio callejero. Y eso está bien, en la medida en que se comprenda cabalmente que respetar los derechos de cierto grupo de personas no se puede hacer a costa de vulnerar los derechos de una gran mayoría de ciudadanos que resultamos excluidos del espacio de todos por culpa de mafias, en muchos casos, que utilizan a su favor el inaceptable dejar hacer de Carabineros y el municipio. Seguimos contando los días en Vía X. Saludamos a los panelistas de Días Contados como cada noche. Paula Walker, ¿cómo estás tú? Bien, Carolita. ¿Cómo estás, Juan Diego Montalva? Muy bien, Carola. Oye, anoche nos sorprendimos, no sé si ustedes se sorprendieron, pero vamos a abrir el segundo piso para analizar la forma en que termina el paro de los camioneros, esta vez con los gremios empresariales encabezando las conversaciones. Abrimos el segundo piso en Días Contados. Bueno, a eso de las 10 de la noche vimos salir desde el Hotel San Francisco, o más bien entrar, a dirigentes importantes de los empresarios, Juan Sutil, el más destacado de ellos, junto con dirigentes de la minería, de la fruta y del agro, con los protagonistas del descuelgue, los dirigentes tanto del norte como de la zona centro-sur, que están ahí, Cristian Sandoval y Freddy Martínez, que eran quienes no se habían querido plegar, a pesar de la generosidad del gobierno, a el acuerdo. Y allí están, en una foto Paritaria. donde brillan por su ausencia las mujeres en primer lugar. Paritaria. Pero donde hay otras cosas que llaman la atención. Sí. Yo no tengo recuerdo de que un paro de transportistas haya finalizado gracias a la gestión directa, pública, notoria y con prensa de, entre comillas, para que no se vaya mal a entender, los patrones, ¿no es cierto? Y sin embargo, así ha ocurrido, aunque no sé qué tan digamos, metafórico es eso de los patrones, porque el propio Cristian Sandoval, mostrábamos ayer acá al dirigente de los camioneros de Fuerza del Norte. Que es el señor de camisa blanca. Exactamente. Que está ahí de Sentado. pierna blue jeans, Muy al cómodo. medio, y que es un poco la invitada, como la niña de la fiesta. Era el más díscolo y era el más difícil, de hecho, de traer a Santiago. Y finalmente, por las gestiones de los dirigentes empresariales, como decimos, termina viniendo. Y es una actitud que contrasta mucho con la actitud desafiante que tenían esta selfie que mostramos ayer en este video selfie, que ahora van a ver quién manda y no mandan los tradicionales. Vamos a parar el país. Vamos a parar el país. Terminó sentado con los tradicionales que, a través de sus buenos oficios, y lo importante es mirar el resultado también, hacen que se deponga la paralización. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ves, Paula, mientras vemos el documento con la firma? Mira, yo creo que la palabra que usa el señor Sutil, él dice que buscaba la normalidad.
Viste que cuando la gente hace declaraciones, yo siempre digo, en mis clases, y cuando hablo con personas les digo, miren, las palabras pueden sobrar siempre y cuando los conceptos son los centrales. Entonces uno puede llenar de palabras, pero elegir súper bien los conceptos. Él habló de hay que volver a la normalidad. ¿Y qué es la normalidad para ellos? Para nosotros es el libre tránsito, que la cuestión se vea más o menos ordenada. Pero para ellos... Y que haya fruta en el supermercado. Pero exactamente. Para ellos la normalidad es que la cadena interna e internacional fluya. Porque este es un momento de mucho ingreso para el agro y para la minería. Sí, pues la temporada frutícola. Entonces, momento ideal que eligen los transportistas para paralizar. Entonces, ¿sabe qué, señor díscolo del norte? Venga para acá. Venga para acá, siéntese con nosotros, que somos en un punto sus pares. El del norte podrá decir, oiga, usted no es mi par, porque usted tiene miles de camiones y yo tengo 4, 5, 6. Bueno, pero ¿qué necesita? Es una conversación entre iguales. En algún minuto, el subsecretario del Interior, si se acuerdan el fin de semana, bueno, yo creo que fue el fin de semana, pero puedo estar equivocada, habló de que este era un conflicto entre privados también. ¿Se acuerdan? Que habló del tema entre privados y puso el tema de también los privados tienen que hacer un gesto. ¿Qué hace el gobierno? Mucha plata para estabilizar el precio de los combustibles. Ya vamos a conversar hoy día con nuestro panelista. El tema de los combustibles es una ilusión intentar estabilizarlo, porque también hay guerra de por media, el combustible no lo producimos nosotros, lo importamos, etcétera, etcétera. Pero hay una parte que tiene que ver con aprende a negociar, gobiérnate, cabro, entiende que cuando te ponen una oferta, y eso lo hace el sector privado. Correcto, y es el gobierno el que habilita a los dirigentes gremiales para que ayuden, colaboren en poner fin a la movilización. O los empuja a decirle, bueno, ayuden. Y mi pregunta es, ¿eso fortalece o debilita al gobierno? Porque es algo novedoso, ¿no? Porque el gobierno invita a Juan Sutil desde el principio, que trabaja mucho y se nota que ha estado todos estos días encima, pero finalmente cierra con los díscolos, con los rebeldes, y no es una autoridad política la que permite que fluya la normalidad. Eso yo lo encuentro, no sé, nuevo. ¿Cómo lo ves tú, Juan Diego? Sí, no sé si es bueno o malo. Es interesante, sí, bueno, hay una crítica que la escuché ayer por primera vez, que era que el gobierno aquí había cometido un pequeño error, que hay un paso en falso, que fue que el día domingo declaran la huelga. El domingo antepasado. Sí. Y el lunes se sientan con el ministro de Hacienda. Entonces el punto, al parecer, era que habría que haber dejado que ellos tuvieran un tiempo la huelga y negociar sin, ¿me entendí? Como dejar pasar y que se desgastara el movimiento y después ahí hacer un ofrecimiento. Pero que haber entregado, ¿me entiendes?, logros, el primer día le dijo como que de alguna manera... Se dio mucho, muy rápido. Como que alimentó las ganas de seguir pidiendo, en un sentido. Eso es una tesis, bueno, eso habría que ver, entre negociadores sabrán si fue o no fue un error. Bueno, lograron un mes más. Después, claro, de estabilización. Y no sabemos lo de ayer. Congelamiento de precios, de 3 a 4 meses. Y lo de ayer, lo interesante de lo de ayer fue que finalmente lo resuelven entre empresarios, porque el dueño de camión es empresario. Por cierto. Y los productores de alimentos son empresarios. Que contratan los servicios de flete de los transportistas. Y esto, a mí me pareció, el fin de semana había... muy decidido el subsecretario Monsalve involucrando a los privados diciéndole, ¿saben qué? Aquí hay un problema también, que los privados no traspasan el aumento del valor del diésel a los que arriendan las tarifas, las tarifas de transporte. Entonces, con lo cual ahí le tiró también de alguna manera la responsabilidad, el gato, la responsabilidad del gato, la responsabilidad a los privados. Aquí, y tú decías, Carola, lo interesante es el perfil de Sutil. ¿Vamos al perfil de Sutil? Vamos al perfil de Sutil. Mira, y te voy a interrumpir, te doy pero inmediato la palabra, inmediato. Pero vamos a hacerle una asesoría expresa a Juan Sutil, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, por algunas semanas más, que interés en participar del debate público ha demostrado de sobra, y con esto ya se corona como un hombre con dotes políticas o por lo menos con interés político. ¿Quién es Juan Sutil? Y aquí las razones de la asesoría en Días Contados. Juan Diego, ¿qué sabes tú? ¿Qué cercanía tienes? ¿Cómo describirías o perfilarías a Juan Sutil? Sí, Juan Sutil, fíjate que
nace una estrella, podríamos decir. Después de este periodo y de ayer, ¿no? De alguna manera, él le quedan 15 días en su puesto. Solo 15 días. Él asumió en un periodo muy complejo, post 18 de octubre del 2019. Él dice, yo lo he entrevistado en varias oportunidades a él y me ha impresionado la evolución que ha tenido como personaje y como líder. ¿Eh? ¿Por qué? Porque era una persona que al principio, obviamente, bueno, como todo el mundo cuando asume un cargo nuevo, como que uno no sabía cuál era su intención, hacia dónde iba, cuál era el rol que iba a darle a los empresarios. Si era colaborador o más bien resistente. Sí, si había críticas, ¿me entiendes más? Bueno, él asume el gobierno de Piñera. Era bien duro, acuérdate que le retiró el auspicio de Empresa Sutil al programa Agenda Económica de CNN, que fue bien polémico porque según él CNN apoyaba la violencia del estallido y después se quiso comprar el canal también. Sí, yo le he preguntado a él de esas intenciones, me dijo que ya desistió de comprarse un canal, dado que no habían ofertas en el mercado y algunas tampoco le se habían como... concretado. O sea, no va a comprar canal. Pero bueno, él asume, él es muy crítico del trabajo que hicieron los periodistas, algunos periodistas o los medios de comunicación respecto justamente al 18 de octubre y toda la ola de violencia que hubo. Según él, según él que hay una responsabilidad de los medios de comunicación y ese habría sido uno de los motivos que le habría interesado, por los cuales le habría interesado tener un medio. Pero, perdona, ¿te puedo hacer una pregunta, Juan Diego? Me puedes hacer una pregunta. Porque si uno define como paloma o halcón, como se define en política, los dirigentes gremiales, el antecesor de Juan Sutil, si no me equivoco, fue Alfonso Suet en la CPC, ¿o no? Sí, puede ser. No sé, puede ser. Sí. ¿O estaba la SOFOF Alfonso Suet? No, es el antecesor. El antecesor. Y Alfonso Suet tenía un estilo blando, dialogante, era cercano a Bárbara Figueroa, que era la presidenta de la CUT, estaba por la colaboración, qué sé yo, miraba con buenos ojos quizás iniciativas que iban en el sentido de aliviarle un poco la carga a los trabajadores, a las trabajadoras. Juan Sutil entró con la pata arriba, habría que decirlo, ¿no? Yo me acuerdo en un primer momento un tono también medio prepotente, medio desafiante, medio pesado, cuando hablaba en el debate público. Pero de repente eso ha empezado a cambiar porque yo creo que él entendió que podía tener un rol para que toda la situación país, digamos, fuera mejorando. Y entiendo que se ha hecho también muy colaborador del gobierno. Yo creo que esto es bastante muestra de la colaboración que él quiere prestar. Digamos, porque podría haberse, los gremios se podrían haber hecho los locos e incluso decir, desde cualquier oposición, gremial o política, que este gobierno se las arregle con el paro de los transportistas. Sí, bueno, y sin embargo ha tenido una actitud colaborativa. Sí, bueno, obviamente su rol ha sido bastante importante ahora. Yo creo que hay algo hay una evolución en él. La última entrevista que yo le hice a él, habló mucho en detalle, analizó reforma tributaria, reforma de pensiones, y había disposición, creía que había que aumentar los impuestos, que era una demanda hay una demanda social que hay que responder. En ese sentido, como dices tú, yo vi un cambio a ayornarse a la conversación. Él me dijo, o sea, en ese momento que había tenido varias conversaciones con el presidente. Al parecer tiene una relación bastante estrecha. Fluida. Estrecha, o sea, hay vínculos. Viajaron juntos. Viajan juntos, sí. Y él, al parecer, bueno, él asume, es verdad, puede haber tenido un tono duro cuando asumió. Él asume en el 2020, en enero del 2020, y asume post 18 de octubre del 2019. Luego le toca el tema de la pandemia, en donde, acuérdense, él hace un proyecto que se llama Siempre por Chile, en donde hace una cantidad de donaciones, trata de colaborar con el sector de salud. La compra de las vacunas parece que el tema de las vacunas, el tema también de los respiradores, ¿te acuerdas? Sí. ¿Estuvo en lo de ventiladores? Él estuvo en sí, negoció con los chinos, entiendo yo. Bueno, y a lo que voy es que ha tenido como ha transitado por un periodo complejo que yo creo que hoy día lo transforma en un gran articulador de acuerdos, en este caso de los camioneros. Estuvo
No, a mí me impresiona, yo creo que él quiere dejar Mira, una perdona, huella. Juan Diego, Boric y el guiño sutil, nos mirábamos con desconfianza y nos hemos dado cuenta de que podemos trabajar en conjunto. Dale la última idea para preguntarle a la Paula si le ve futuro, ¿qué te digo No, yo? yo creo que político. él deja dentro de 15 días su puesto en la CPC, en la Confederación de Producción y Comercio, y creo que indudablemente la deja con una estatura mucho mayor de la cual entró, y eso no es fácil cuando asumes actividades gremiales como esta. Y en ese sentido yo creo que el paro de camiones va a ser, o sea, el fin del paro de camiones es un punto alto de su gestión. Paula. Sí. No mucho más después de este relato. No. A ver, yo no conozco en profundidad a Sutil, conozco sus acciones públicas. Sé que estudió en el Verbo Divino, por lo tanto es una persona que tiene conexiones, y tener conexiones. Viene del corazón de la élite. Y tener conexiones y redes es súper relevante cuando te dedicas a estas cosas. Un tipo que no pasó por la universidad, que tempranamente comprendió que lo suyo era como ser empresario. Cuentan las historias que vendía dulces a la salida del colegio y que arreglaba bicicletas. O sea, que tenía un espíritu emprendedor, cosa que yo valoro, ahora más de vieja, muchísimo, muchísimo. Creo que cuando te atreves a emprender y a generar empleo, es una cosa bien, bien importante. Dicho eso, yo creo que el señor Sutil tiene sus intereses puestos, obviamente, en la agroindustria, y entiende completamente lo que significa ser un país que ofrece materia prima, primores como nosotros, como Chile, ¿no? Entonces, a mí su intervención en el paro me parece súper obvia. Eso es lo que me pasa. O sea, era natural que lo hiciera. O sea, creo que era obvio porque, primero, cualquier persona hoy día, y él habla de nuevo, patriotismo, concepto, sí. normalidad, patria, colaboración. Yo creo que él está actuando en esa lógica. Entiende que colaborar destraba y es bueno para ellos como empresarios también. Y en ese sentido creo que colaborar con el gobierno está en la línea de lo que hablan los dos, que es este vínculo entre lo público y lo privado. Cuando tú lo dices, lo tienes que actuar. Y me parece que este es una buena intervención en este minuto. Colaboró con este gobierno, colaboró con el gobierno anterior. Juan Sutil, a mí de todas maneras me genera dudas el hecho de darle tanto poder en la ejecución eso quiero decir, sí. a dirigentes gremiales. Juan Sutil fue electo presidente de la CPC y empezó a tener entrevistas semanales y muy profusas. Él es muy y empezó a tener, muy abierto. Déjame terminar la idea. Empezó a tener un rol quizás más notorio que el de la mayoría o el del promedio de los presidentes de la CPC en Chile, que es un país donde los dirigentes gremiales roncan. Son muy importantes, lo que digan es muy importante, las patronales, etcétera. Y yo creo que ha sido el que más lejos ha llegado, tanto que se le puede ver un futuro político. En ese sentido no debiera tener, no quiero que se malentienda, porque yo creo que es legítimo su interés por colaborar con el país, pero ¿cómo haces tú como gobierno para resguardar que el poder que le entregas a un dirigente gremial no se te pueda venir eventualmente en contra? Porque evidentemente hay intereses, y así como hoy día los expresan los transportistas más chicos, el día de mañana puede ser... Sí, pero depende desde dónde lo mires, creo yo. Porque si tú te planteas como un gobierno autoritario, donde eres piramidal y la última palabra la tiene el señor o la señora que habita el cruce de el punto más estrecho de la pirámide, tú no quieres competencia a tu alrededor. Y ese es un poco el sentido de la vieja política. Es decir, el autoritarismo presidencial, donde en realidad quien tiene la última palabra es el gobierno o es el presidente. O sea, esta es una muestra de que este es un gobierno que es que eso es lo que difumina o reparte el poder. Es que por eso te digo que depende de dónde te pares. Si tú crees que estamos en un momento distinto de la historia que requiere de colaboración genuina, esto es una muestra de colaboración. Y es una muestra de colaboración donde tú haces tu esfuerzo como público, te das vuelta y le dices a los privados, ¿saben qué? Apoyen esto porque solos no podemos. Si tú te paras en la mirada antigua de las cosas, puede parecer pérdida de poder.
si te paras en la mirada nueva de las cosas, en línea con lo que la gente habla, quiero ser un presidente que al salir tenga menos poder, o necesitamos que todos colaboremos, o lo público y privado, te hace sentido. Entonces, ahí hay que ver dónde se hacen las lecturas. Es un buen punto, como que hay que repartir el poder. Ya no lo tiene solamente el jefe de Estado. Tiene sentido. Puede ser, pero no, a mí, que lo que conversábamos antes, que era, me llamó la atención de que él no es claro respecto a cuál es la razón por la cual los camioneros bajaron su paro. Claro, porque él habla de patriotismo, claro, habla de voluntad. porque los camioneros no salieron de la reunión en el Plaza San Francisco con los gremios con una oferta más alta. Es como que es la mismita. Los dirigentes exactamente los ayudaron probablemente les hayan dicho, como dice la Paula, sabe que aprenda a negociar, aproveche ahora, no sigas tirando el chicle porque si no se puede quedar sin pan ni pedazo. Y son los mismos términos, luego cruzan al Ministerio de Transporte. Sí. Entonces aparentemente hicieron un trabajo como de... ¿Cómo se dice? De persuasión. Sí, de persuasión. Solamente para que se hagan una idea y cerrar este punto, quienes no vieron la declaración de Juan Sutil anoche en esta finalización de las negociaciones, vean por favor el tono con que se dirige a la prensa. Y hemos logrado acuerdos que no los podemos detallar porque vamos precisamente ahora a donde está la autoridad a firmarlo, pero que son acuerdos muy satisfactorios y que no solo dice relación con acuerdos que ya se han firmado, sino que también complementario con un trabajo conjunto que haremos entre empresarios, con los gremios del transporte, con las empresas, para mejorar la relación. Bueno, más eficiente que el ministro de Agricultura que salió ayer a decir que los descolgados tenían que descolgarse de la imbecilidad fue por lo menos Juan Sutil. En todo caso, después Esteban Valenzuela dijo, el imbécil fui yo. Muy bien. Quise decir tenaz o no sé qué. Sí, muy bien, muy bien. Oye, hace bien darse cuenta. Me equivoqué. La verdad es que el imbécil fui yo. Sí. Salió bien. Hasta ahí llegó. Salió bien, ¿no? Sí. Salió bien, con eso lo enterró, le puso como 8 palazos. Sí. Fue un imbécil, se acabó. Salió bien. Oye, hablábamos en el inicio del programa de los momentos tristes que vive el centro de Santiago, en estas imágenes que nos han impactado, ¿verdad? De niños con cuchillos, niños inmigrantes, familias desesperadas y el secuestro del espacio público, lo que trae todo tipo de problemas, suciedad, incivilidades, derechamente delito y una autoridad ausente, que brilla por su ausencia. Yo me imagino que no es falta de voluntad, pero eso da lo mismo. La ciudadanía requiere una respuesta. Es un lugar demasiado simbólico, demasiado importante. Han pasado 3 años desde que comenzó el deterioro. Bueno, en realidad es injusto decir que el deterioro del centro de Santiago empezó para el estallido, porque en el equipo hay vecinos del barrio y dicen que en distintas administraciones municipales es cosa de acordarse cómo en la época de Joaquín Lavín se descubrió una red de explotación sexual infantil en la misma Plaza de Armas. Entonces eso puede ser un poco injusto. Pero yo creo que todos hemos visto un deterioro progresivo y muy aparejado con la llegada masiva de migrantes que pareciera no tener control. ¿Cómo lo ven, Juan Diego? Sí, yo estuve siguiendo lo que hizo Iracy Hasler después de este evento. Ella, por lo general, saca en redes sociales... enfrenta y sale resolviendo en redes sociales, dijo que iba a buscar a los familiares, que la utilización de niños, estaba en contra de la utilización de niños, que la agresión. Estas imágenes a mí me parecieron realmente brutales, ¿no? Y yo creo que Iracy Hasler no la tiene nada de sencillo. Previo, creo que el viernes fue cuando unos vigilantes municipales trataron de hacer un operativo para retirar, ¿me entiendes?, cocinerías en la Plaza de Armas y tuvieron que salir escapando, no pudieron. Entonces, hay varias imágenes de esto. Yo creo que Iracy Hasler en ese contexto tiene el conflicto de los colegios emblemáticos, ¿no?, que lo hemos discutido aquí largamente, el tema que ha sido bastante complicado para ella, el tema de Aula Segura. Tenemos el deterioro de la zona de sacrificio, que es Santiago, en donde la gente no ve grandes avances. Plaza Italia sigue siendo zona cero, sí. Y el centro principalmente, de Plaza Italia hacia abajo, ¿no? Como que no hay una recuperación, no hay una energización del sector y la delincuencia. Yo creo que en ese contexto las demandas hacia la alcaldesa son muchas y la resolución no queda clara. Sí. Entonces creo que es un momento muy difícil para la alcaldesa
ser alcalde de Santiago no es sencillo. Pregúnteselo a Carolina Toá, actual ministra de Interior, que ha brillado más como ministra de Interior que como alcaldesa. Así es. Pablo Salaquet también. Pero indudablemente Iracy Hasler tiene una semana dura por delante. Sí. Oye, si bien estas imágenes son de la cercanía de la Plaza de Armas de Santiago, yo creo que es una imagen que perfectamente podemos saber o imaginarnos qué ocurre en otras plazas, en otras ciudades de Chile. Yo creo que estamos frente a una situación como de una infraestructura que no es capaz de recibir tanta gente. Claro. Y las ciudades no están de verdad preparadas para poder tener, por ejemplo, esos niños que vemos ahí, que obviamente la producción tapó los rostros porque no es bueno mostrarle los rostros de los niños, es ilegal, pero estamos frente a una pregunta que es evidente. O sea, ¿dónde están los papás, la mamá o los adultos responsables? Uno. Dos, ¿por qué no están en el colegio o en la escuela? Esa es una edad donde la responsabilidad es de la escuela, del colegio, del liceo, de retener a los niños y ofertar un sistema que les permita a ellos estar ahí y no en la calle, y que el colegio sea un espacio que los acoge, que los cuida, que los educa, que les enseña, que les permita compartir con otros. Como no tenemos la infraestructura suficiente, las listas de espera para los jardines infantiles son eternas, las listas de espera para entrar a los colegios también, los consultorios, y cuando uno mira exactamente las listas de espera, como dice la Carola, está llena de personas que son migrantes. Habrá alguien que diga, bueno, son personas irregulares y hay que sacarlas de Chile. Ahí hay una política de inmigración. Pero la pregunta, cuando uno habla de niños, es que el foco está en los niños. Claro. Y los niños, en esa situación, los niños tienen que estar. El Estado tiene que intervenir, sean chilenos, sean migrantes, sea lo que sea. Obviamente, y la pregunta final, para que la conversemos, yo creo que las campañas son espacios donde las autoridades que se quieren elegir, bla, 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 bla. La pregunta es, siendo tan importante para el gobierno del presidente Boric el tema de infancia, que lo ha dicho mucho y lo usó mucho en su campaña y lo ha dicho en el cambio de mando, ¿qué ha hecho el gobierno y las autoridades de infancia distinto desde que el gobierno llegó hasta hoy día con el tema de infancia? Esa infancia que lo necesita a ese punto de tener que estar en la calle con un cuchillo, dos niños que no llegan a los 12 años, y no hay que penalizarlo, es cuáles son las políticas públicas que un país como el nuestro, que los tiene en sus calles, hace con sus padres, pero sobre todo con ellos. Oye, porque además esto es consecuencia de una cuestión que, como decimos, se ha instalado hace mucho rato en el centro, donde todo es posible, donde quizás mucha gente que cruza la frontera se viene directamente a Santiago, o si es que no se queda en Iquique, en la plaza de Iquique, como tú dices, Paula, o en la plaza de Santiago, Antofagasta, o en los paseos de donde sea, porque se sabe que ahí se puede. ¿Te fijas tú? Porque ahí se deja hacer sencillamente. Entonces aparecen estas consecuencias que son por supuesto trágicas y muy preocupantes. Pero vamos a otro de los temas que hemos estado revisando durante estos últimos días. Nuevamente sí, pero entrega más antecedentes de el uso que los parlamentarios les dan a las asignaciones. Por una parte, CIPER informa de la situación específica del senador Francisco Chaguán, y Mega entrega ayer un reportaje en que habla de los arriendos de los parlamentarios, donde también algunos de ellos no quedan muy bien parados. En el caso específico de Francisco Chaguán, se pudo comprobar a través de la investigación periodística que su señora, que es jueza del juzgado de familia en la Quinta Región, utiliza el auto del parlamentario y la tarjeta para cargar combustible en una jornada en que el parlamentario estaba en Santiago. El problema es que cuando le consultan, oiga, ¿sabe qué parece su señora cargando benzina? Francisco Chaguán dice, yo estaba sentado al lado de ella, estaba hablando por teléfono, así es que por eso ella iba manejando y cargó. Esto pasó solo una vez, pero se hace el seguimiento de las actividades del senador Chaguán, y la verdad es que él no estuvo en Concón durante esa jornada del 18 de abril, estuvo todo el día aquí en la ciudad de Santiago, cosa que él después le reconoce al equipo investigador encabezado por Nicolás Sepúlveda. Entonces, bueno, un parlamentario que miente, yo creo que también queda ahí bastante expuesto, sobre todo ante sus electores, y es un poco una secuela de la primera parte del reportaje que estuvimos comentando acá. Y también lo otro que se investigó en el caso del senador Chaguán es que utilizó su vehículo y la tarjeta para cargar combustible en el contexto de la campaña por el rechazo, cuando se desplazó
a la región de la Araucanía y hay, digamos, una constatación de que se utilizaron platas públicas, no se pueden usar recursos fiscales en el caso de un representante o un funcionario público si es que es para hacer campañas políticas. Y por otra parte está lo que investigó Mega, que compromete, si bien no es ilegal, los parlamentarios pueden arrendar sus sedes, de hecho tienen un ítem millonario, muy oneroso, para arrendar sus sedes. Luciano Coscoque arrienda una sede en Santiago Oriente por 2,5 millones de pesos, una sede que él dice que incluye todo, mensuales, exactamente, que incluye estacionamiento, gastos comunes, que está amoblada, que está nueva y que además le arrienda un amigo y ex socio de él. Y lo justifica el senador porque es parte, digamos, de su prerrogativa y porque hizo las consultas y no hay limitaciones a no ser que tú te involucres con familiares en este tipo de actividades. Mira, Daniel Núñez, 10 millones de pesos entre... Esto es entre enero y julio, entre abril y julio, desde que empezó la legislatura, son 5 meses, lo que se han gastado. Tienen hasta 4 sedes los parlamentarios en sus circunscripciones, si se trata de senadores, pero a ver, ¿qué es lo que choca? Lo que choca es que estamos en un contexto económico donde la gente se las arregla. Ya no tiene plata para rentar la oficinita chica donde funciona tu negocio y teletrabajas, mandas a la gente a la casa, devuelves la oficina. El gallo que es dueño de la oficina está en una situación económica también bastante difícil, que es lo mismo que pasa con las bencinas. Uno espera de los legisladores que tengan un estándar similar al de la ciudadanía y que cuando todos nos apretamos el cinturón, bueno, ellos también se lo aprieten. El senador Rojo Edwards y el senador Felipe Casta en implementación se gastaron más de 9 millones de pesos. ¿Qué es implementación? Implementación de la oficina. Claro, por ejemplo, bueno, amoblar o comprar computadores. Sí. Ahí están los computadores, sí, dice el senador Edwards, todos yo te diría bastante más conscientes de la importancia de colaborar con estos reportajes, de ser transparentes, en fin. Oye, unos Mac de último, pero ya modelo impresionante, esos que valen 2.400.000 pesos. ¿Y qué se compra un chileno cuando tiene que comprarse un computador? Lenovo. Uno de 300. Un Lenovo, un Dell. Entonces, ¿por qué no atender a ese tipo de estándar? Porque eso es también el uso adecuado de los recursos fiscales. Mira, yo quiero partir diciendo algunas cositas que me parecen como bien de sentido común. Lo primero es que yo creo que se han transformado en una casta y la casta se protege a sí misma. Y en la casta todos en un punto son como bien endogámicos. Entonces hay una comprensión que pasa a ser una creencia de que somos tan relevantes para sostener la democracia, somos tan importantes, nos eligieron, que en realidad nos merecemos que nos paguen los neumáticos, nos merecemos que nos paguen la sede, independiente de quién es el dueño de la sede. O sea, hay una cantidad de beneficios que solamente van aumentando porque ellos consideran que son súper relevantes para la democracia, cosa que no está en cuestión. Pero el tema de la casta, ¿por qué no devuelven plata? ¿Quiénes fueron los únicos que se atrevieron a decir, sabéis que esto es mucha plata y queremos devolver? Y después la cosa se enredó y no se pudo. Bien raro que no lo puedas hacer, porque también tú podrías ir modificando tu reglamento, pero no se modifica. No se hace. Para ellos... ¿Quiénes fueron los únicos, tú dices, Boric y Jackson, en su primera legislatura? Jackson, que decían siempre, porque eran más chicos, venían llegando a la política, ¿y qué les pasó? Que los fagocitaron también en la política. Del papá. Oye, no te metáis en esto, porque al final son personas que viven durante 15, 20 y 2, 3 reelecciones. Hubo que ponerle coto a las reelecciones, porque si no esta cuestión era eterna. Es la manera de ganarse la vida ellos y sus familiares. Entonces, ¿por qué no devuelves plata? ¿Por qué si tienes una tarjeta tienes que consumir todo lo del mes? ¿Por qué no dices, sabes que en realidad yo consumo? Me sobró en asignaciones, hagamos ¿sabes un fondo común? Me sobró y la devuelvo. No, porque como la plata no es tuya y la plata es del Estado y yo me la merezco, me la gasto completo. Al punto de que el senador Chaguán, a quien tuvimos sentado en este estudio y que hemos invitado, que es una persona que da muchas entrevistas, dijo, no, yo soy muy riguroso, concepto, riguroso con el gasto público. No es riguroso con el gasto público. No, ellos no permiten cierto nivel de transparencia. No es riguroso y no solo no es riguroso, mintió. Dijo, yo iba a sentar al lado
y después que lo pillaron dijo, El auto, no me según la acordaba investigación de que iba Ciber, sentado al lado. Entonces, una 4x4 Hyundai del año. Bueno, no sé si era 4x4, pero en el fondo una SUV del año 2022. Entonces, ¿quién ha cambiado el auto? El 2021, que muy poca gente cambió el auto. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el estándar tiene...? O sea, si eres empresario, ganas tu plata y estás en un momento de crisis económica, pero tu rubro sigue funcionando, está bien. Y yo sé que es muy odioso cuando uno empieza a poner como un estándar moral y dice, oye, pero ¿qué se creen? Pero es que hay cosas que no pasan de moda. Y las platas públicas hay que utilizarlas con mucho, mucho recato y cuidado. Y no andar cambiando el auto en plena crisis económica, por último, por una señal. Y austeridad, porque ellos tienen una responsabilidad muy grande. Yo sé que Juan Diego lo ve de otra forma. Yo sé que Juan Diego tiene una mirada crítica de esta forma fácil de enlodar a los representantes públicos. Yo pues, como editor periodístico, todos estos años, a mí este tipo de pautas sé que tienen gran efecto. No son difíciles de lograrlas. Se necesita trabajo en términos, pero es algo que está ahí, que uno, si quieres rating, si quieres popularidad, indudablemente tienen golpe. Yo mismo las hice mucho tiempo. Y desde ahí en donde... ¿Te mandaban a hacerlas? No, yo las hacía, yo era editor, yo las pedía. Porque tenemos un parlamento que hace años viene, claro, entonces, de los mejor pagados de la OCDE. Esto empezó nos lo contamos la otra vez, ¿no? ¿Te acuerdas? Con un diputado de RN que tenía contratado toda la familia, oficinas, Maximiano Errázuriz. Entonces es algo que está ahí uno puede acceder. Y cada cuánto a uno lo recuerdan y dicen, bueno, sigamos entonces... Yo el cuestionamiento que hago es como que es muy fácil golpear al Parlamento, golpear a los políticos, y es como entrar en un juego que periodísticamente tiene efecto, ¿Pero tú crees que no es una obligación? da réditos. ¿Ah? ¿Tú no crees que nada de esto es un invento? Sí, pero espera. Claro, no es una obligación del periodismo absolutamente. insistir. Lo que pasa es que ya, a pesar de dicho esto, no puede ser que sigan regalándonos pautas. ¿Me entendí? O sea, el término, no puede ser que los políticos, después de tantos años, más de 15 años, sigan haciendo lo mismo. Mira, déjame leerte una cuña de Lagos Weber. Un punto, en ese sentido, yo creo que no hay una conciencia de la necesidad de austeridad. No, pues. Es eso, que todos deberíamos ser austeros, ¿no? Es como... antes era un valor, una cualidad de la gente, ¿no? Hoy día no entra dentro de ese rubro que uno destacaba y admiraba de los políticos. Sí. Mira, hoy día la austeridad es como una ñoñería. Claro. O sea, es como ser ñoño, es como decir... Como te pasaste el eso. No, qué apretado eres, si la plata está ahí, ¿por qué no te la gastas? Sí. Mira la cuña de Lagos Weber, una explicación que él da, en lo que le pasa a él, es que efectivamente ocupan una persona la tarjeta con la benzina. Total, como tengo un cupo, lo ocupo entero para mi auto, para el del resto. Entonces, cuando le preguntan, la situación es la siguiente. En la estación Shell de la Ruta 68, una persona de apellido Sepúlveda, de 48 años, usa la tarjeta. Pero Sepúlveda no está registrado, no es del equipo del senador. Nadie lo conoce. Nadie conoce a Sepúlveda. Cuña de él. Él mismo preparó esta defensa. ¿Qué? Lagos Weber, dices tú, ¿ya? Desconocemos, en plural, desconocemos a quién pertenece el RUT respecto de la carga de combustible. No es de nadie que trabaje con nosotros. Pediremos a la Secretaría del Senado, a los mismos, que puedan hacer una investigación para ver de qué forma se pudo vulnerar el sistema. Perdón, es su equipo. Claro, pero ¿qué pasa si la clonaron, ponte tú? O sea, yo creo que eso es lo que dice él. Bueno, pero que diga eso. Me la robaron, es que eso es lo que dice, que va a iniciar, que se vulneró el sistema. No, claro. Pero yo entiendo. No. Salen diciendo, oye, ese es el sistema el malo. ¿Sabe qué? Voy a investigar. Mi equipo, yo voy a investigar porque es asignación a mi presupuesto. No es algo que flota en el aire. Tú eres responsable. Y son políticos serios y profesionales, que está bien que estén en el ejercicio de la política. Al contrario, nosotros queremos que haya gente seria trabajando ahí, pero con otros estándares autoimpuestos. Y como dice Juan Diego, no nos regalen pauta. Claro. ¿No? Dejen de regalar pauta, chiquillos. Nos vamos a la pausa. Antes, WOM tiene algo que contar. Vamos a hablar de salud mental con una de las personas que, según el reporteo que hicimos para saber a quién invitar, es el que más manejo tiene en el mundo del diagnóstico, de la medicación en los casos de trastornos o enfermedades de la salud mental
Estamos con el doctor Eugenio Lea, que trabaja en el Instituto Psiquiátrico José Horvitz, profesor de la Universidad Diego Portales, de la Universidad de Chile y además jefe del servicio del consultorio externo de este tradicional hospital psiquiátrico. ¿Cómo estás, Eugenio? Bienvenido. Muy bien, Carola. Un gusto, Juan Diego, Paula. Me ha alegrado estar con ustedes. Y lo más provocador que nos traes es que tú no eres partidario de la internación de las personas con trastornos del ánimo o enfermedades de la salud mental. Sí, de hecho, el ser jefe del consultorio externo del Instituto Psiquiátrico significa que mi labor principal es que la gente se atienda en forma ambulatoria. Es decir, que no se llega a la internación, que es un último recurso. Perdona, y se puede... Porque uno muchas veces cuando tiene una situación crítica, que es cada vez más común además, ¿no? Con todos los problemas que hemos ido teniendo y cómo ha aumentado los problemas de la enfermedad de la salud mental, la gente se angustia mucho por no tener dónde internar a su familiar porque teme que pueda atentar contra su vida o en el caso de la esquizofrenia hacer, digamos, un daño y la solución que aparece más a mano es la internación. Claro, lo que pasa es que efectivamente todo el mundo debiera tener la posibilidad, en caso necesario, tanto en lo público como en lo privado, de hacer esto. Y tenemos una crisis en ese sentido, tanto en lo público como en lo privado hay muy poca capacidad de camas hospitalarias dedicadas a psiquiatría específicamente, pero en realidad el problema de salud mental es tan amplio que esto es una porción pequeña de la gente que necesite este nivel de intervención. Así todos estamos en déficit, pero en el fondo el problema de salud mental es más un problema de resolución ambulatoria o en la comunidad de las personas. Eugenio, buenas noches. Hola. ¿Podemos partir por explicarle a las personas qué es tener una enfermedad mental? Yo me imagino que hay una especie de rango, ¿no? Desde poquito hasta más. Claro, eso es muy interesante porque en general lo que llamamos enfermedades mentales son trastornos graves, por así decirlo, de la salud. La mayor parte de ellos que tiene una base biológica junto con la psicológica y social. Por ejemplo, la esquizofrenia es conocida como el trastorno muy habitual en ese sentido más clásico. La enfermedad bipolar de tipo 1, que es el trastorno más grave, son como lo clásico. Y esas son enfermedades bastante frecuentes. Entre ambas, digamos, entre trastorno bipolar de tipo 1, insisto, que es el más grave psiquiátricamente hablando, y esquizofrenia, estamos hablando de un 2% de la población aproximadamente, mayor de 15 años. Entonces, es un volumen muy importante de personas. Pero cuando hablamos del sufrimiento psíquico y la salud mental es mucho más amplio. Entramos con los temas de depresión, ansiedad, por ejemplo, que son muy importantes, muy frecuentes, digamos. Ahora, no tanto. Si uno habla de síntomas depresivos y ansiosos, aparecen todas esas encuestas terribles que dicen el 30 al 40% del Chile tiene enfermedad mental. No, esos son trastornos, son síntomas de tipo depresivos, que ansiosos. Son pasajeros en un pasajeros punto, ¿no? Que son frente a situaciones estresantes de todo tipo, pero las enfermedades propiamente tal son afortunadamente menos frecuentes, pero no menos importantes. De hecho, como enfermedades, las depresiones graves y los trastornos de ansiedad graves son los más frecuentes, que ahí alcanzamos cifras muy altas, alrededor de un 20% de la población en algún momento de su vida va a tener algunos otros trastornos, entre comillas, graves, pero no tanto como los primeros que nombraba, que son los psicóticos. Y transversal, ¿no es cierto? Absolutamente transversal. Se sabe, por ejemplo, que efectivamente a veces son más graves o más complejos los trastornos de salud mental, mientras más difícil la situación, por ejemplo, socioeconómica. Lo hace más difícil el acceso, por ejemplo. Pero en general son bastante transversales. ¿Y en edad y en género? Bueno, en general las enfermedades más graves, hay una paradoja desde ese punto de vista, tanto el trastorno bipolar de tipo 1 como la esquizofrenia son levemente mayores en hombres. Y en cambio los cuadros depresivos ansiosos son mucho más frecuentes en mujeres. Por ejemplo, la depresión en mujeres es más del doble, hasta 4 veces superior en mujeres que en hombres. Mira. Se asocia mucho a que las mujeres tienen un sufrimiento, digamos, una base de estrés psicosocial mucho más alto junto al biológico. Es decir, las mujeres, a propósito de sus ciclos mensuales, digamos, la perimenopausia, tienen mayor riesgo biológico, pero también psicosocial. La vida, no solo en Qatar o en los países árabes, es más difícil para las mujeres, entre nosotros también, desde el punto de vista psicosocial también. Claro. Eugenio, sí, yo quería saber cómo un estado de situación de la salud mental en Chile. Especialmente después de lo que fue el levantamiento social, la pandemia, ¿cómo ha cambiado el diagnóstico? Si ha cambiado, no sé si ha cambiado. Mira, hay mucho que es como especulación, no tenemos cifras exactas. Hay una encuesta
por ejemplo, la Universidad Católica y con alguna otra institución que mostraban un eventual aumento, pero no tenemos la cifra dura de la patología mental en general. Ahora, lo que sí uno puede ver como clínico, y es lo que corroboramos nosotros, es que en general en pandemia la mayor parte de la gente que tenía alguna tendencia ya crónica, es decir, recayeron los depresivos que son recurrentes, que están por hacer otro episodio. La gente con ansiedad importante también recayó, pero apareció ese nuevo grupo de las personas que sufrieron el estrés pandémico, el estrés económico, que tienen cifras muy importantes de síntomas depresivos ansiosos. Se ha hablado, por ejemplo, de estrés pandémico u otro tipo de concepciones específicas, pero la verdad es que las reacciones de estrés están en la línea de lo depresivo y lo ansioso. Y entonces nosotros tenemos que estar preparados para que ya del problema que traíamos de enfermedad o de trastorno, esto se transforme y se vaya transformando en una avalancha, digamos. Y eso es lo que tememos, digamos. ¿Y están en situación Yo diría de que se está desarrollando. No está en proceso. Está en proceso, por supuesto. Además que se ha escrito siempre que después de las situaciones más estresantes, más intensas, en las guerras, se ve eso, por ejemplo, en las guerras, en el momento más álgido suele disminuir la consulta y la necesidad de atención psiquiátrica, y el periodo posterior, así se vio en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, en Inglaterra fue muy claro eso. Después viene la trauma. Exacto. Así que estamos preparándonos y enfrentando a como dé lugar la pandemia. De hecho, algo de coincidencia hubo en eso. El año pasado, la doctora Yarza, me acuerdo que la ministra de Salud planteó este desafío gigante de aumentar a un 6% la inversión en salud mental dentro del porcentaje de salud en general. El presupuesto de salud en general, 6%. Nosotros, el nuestro muy bajo, 2 a 2,5%. Sí, pero no se aumentó a 6. No, eso se lanzó la... Pero no se concretó. No se aumentó. Hubo intención. Estamos entre 2 y 2,5, lo cual es muy bajo. Las recomendaciones internacionales por lo menos un 5%. Y por lo tanto es muy bajo. Imagínense, hablamos de patología, porque, insisto, síntomas puede haber en un momento dado la mitad de la población, pero trastornos que requieren atención psiquiátrica y salud mental importante son al menos 15-20% de la población, y estamos tratando de aspirar al 6%, digamos. O sea, ¿Y atendemos a cuánto, perdón, Carolita? Si hay un 15 o 20% de la población que tiene la enfermedad. Es difícil tener esa cifra. Es que la paradoja es que la mayor parte de las enfermedades muy graves se atiende. Por ejemplo, el GES que tenemos hoy en día, que abarca esquizofrenia, bipolaridad en general y depresión, tiene cumplimientos importantes desde ese punto de vista, pero probablemente no llegamos al 50%, digamos, desde ese punto de vista. Y los trastornos menos graves es menos el porcentaje. Y tenemos capacidad instalada, pero probablemente necesitamos mucha educación también en eso. Muchas personas no saben, por ejemplo, que pueden solicitar atención de salud mental en sus SFAM, en sus consultorios respectivos. Existen los COSAM, que son centros especializados también. El COSAM es el consultorio de salud mental. Exacto. Son ¿Eso está en todas las municipalidades? Están en todos los municipios, habitualmente han tenido déficit. Por ejemplo, nosotros durante la pandemia tuvimos que apoyar desde el hospital, desde nuestro consultorio, a muchos de ellos que están en dificultades de funcionamiento. Claro, es que ese es el otro drama, porque ¿te acuerdas que vimos, no me acuerdo si en Río Bueno creo que era, que despidieron a todo el personal de salud mental del consultorio y se quedaron sin atención de ese tipo? Todo lo que había de apoyo que se había instalado fue despedido posteriormente porque, el presupuesto probablemente no daba. Y una cosa que nos conmovió, Eugenio, fue una carta que escribieron los médicos y médicas psiquiatras que atienden las urgencias en el hospital psiquiátrico, no sé si era en el instituto psiquiátrico también, ¿cierto? Y en el fondo decían: no solamente no damos abasto, no solamente no podemos atender a toda la gente que lo requiere, a propósito de lo que preguntaba la Paula, sino también nosotros nos estamos enfermando. Entonces, ¿cuán alarmante es la situación de cara a la avalancha que tú dices que viene, o a esto que el propio presidente Boric, que es un hombre que ha colocado el tema? Exactamente, habla de la epidemia de la crisis de la salud mental? Bueno, el problema, yo creo que lo que necesitamos es como mayor cobertura y mayor actividad en todo el sistema, porque los colegas de urgencia están con la punta del iceberg de lo más grave, y efectivamente lo que ellos están queriendo decir es que la atención de urgencia está fallando porque todo el sistema está con dificultad desde ese punto de vista. Entonces ellos son el último recurso y efectivamente están tan estresados, tan sobrepasados, que están con dificultades ellos propios en su propia salud, y hay dificultad para reemplazarlos. Nadie quiere hacer urgencia de salud mental. Si ustedes necesitan una cama de salud mental hoy en día en psiquiatría, en lo público va a estar colapsado y en lo privado también, a pesar de los enormes costos que son en lo privado. Ahora y ahí se exponen agresiones. Agresiones, porque muchas veces efectivamente el familiar dice: tengo un paciente gravísimo, los obvios que se interne, dicen: lo siento, tengo que priorizar, no tengo camas suficientes. Efectivamente, las camas públicas en Chile, déjame calcular, no deben ser más de
déjame calcular, no son más de 800 camas. Digamos, pero mira, bastante más de lo que yo quería. Sí, Pero también, porque ustedes también. tienen No, en solo todo tres, Chile, eso hay es tres poquísimo. hospitales Es nada nada. más. Es Hay solo poquísimo. 3 hospitales psiquiátricos en Chile. Sí. Uno en Valparaíso y 2 en Santiago. Exacto. El Peral y, los ustedes. psiquiátricos. Y el Claro, del entonces, Salvador, si claro. tú ves esa dotación, y las camas privadas también son muy pocas. Ahora, insisto, aquí no se trata que los psiquiatras estamos, porque de repente hay un dilema que los psiquiatras estamos por la atención psiquiátrica ultra especializada versus la salud mental comunitaria. Todo es bienvenido y todo se vale. necesita. Si tenemos buena salud mental comunitaria, a propósito de los consultorios, los COSAM, acciones de promoción de salud mental, supone que la presión sobre el sistema disminuye, pero tenemos pocos recursos. Entonces es imposible pensar que gracias solo a esfuerzos comunitarios vamos a lograr atender todo lo grave también. Que es Escuchemos, el problema de la urgencia psiquiátrica. escuchemos qué comprometió el presidente Boric en su cuenta pública del 1 de junio a propósito de la salud mental. Sabemos que la salud mental no puede esperar y va a ser una prioridad de nuestro gobierno. Vamos a comenzar por construir 12 centros de salud mental comunitaria mediante una inversión de 36.000 millones de pesos, comenzando este año en San Antonio, en el puerto de San Antonio. Y el 2023 seguiremos con Antofagasta e Iquique. Además, vamos a fortalecer el programa de apoyo a la salud mental infantil, duplicando sus comunas y ampliando la cobertura a los 3 y 4 años. ¿Sirve esto, Eugenio? ¿Va en la dirección correcta? Es decir, absolutamente. El problema es que a propósito de los 36.000 millones de pesos, son 36 millones de dólares. Claro. ¿Me entiendes? No, No la es una cifra en cifra- peso Claro. no es gran, es decir, es mucha plata evidentemente, pero ¿Y las se necesidades de asignaron salud en el son enormes. presupuesto? El Yo no sé presupuesto si- en este momento no está todavía asignado, eso digamos, está en No, curso. el está en 2023, negociación ahora en el está en Parlamento. negociación en este Tienes momento, razón, entonces sí. es un buen proyecto evidentemente que todos apoyamos. Por ejemplo, en psiquiatría infantil, si pensamos en psiquiatría adulta, está deficitaria, salud mental y infantil aún más. Hay un déficit enorme en el sector público ese es un gran psiquiatras punto, y viendo los infanto-juveniles. colegios, viendo lo que pasa en los colegios, viendo así como tenemos los urgenciólogos psiquiátricos en crisis, la otra gran crisis son los profesores, ¿no?, en los colegios, que dicen que no dan a más, no dan abasto con la cantidad de demandas que tienen los niños, cómo cambiaron después de la pandemia. ¿Cómo es la situación de la psiquiatría infantil? Bueno, la psiquiatría infantil está marcada por lo deficitario, es decir, la formación de psiquiatras infantiles en Chile es muy buena, es de muy buena calidad, son gente que sabe mucho de psiquiatría, salud mental, prevención, Pero son etcétera, pocos. pero leen es muy poco, digamos, necesitamos más formación de psiquiatras infanto-juveniles, los centros que existen de formación tienen cupos limitados por problemas de financiamiento. El gran financista, digamos, de la formación es el Estado, efectivamente, tanto en adultos como infantiles. Pero hay Entonces, psicólogos y psicólogas infantiles. bueno, la gracia de la expansión de la carrera de psicología que ha habido en los últimos años es que nos hemos podido dar este lujo, entre comillas, de tener psicólogos extendidos por todo el sistema de salud. Hace 30 años eso no existía, era un lujo impensable. Y por lo tanto son de una gran ayuda, pero efectivamente se requiere la participación de médicos también en esto. Los psicólogos, por ejemplo, a nivel de salud mental comunitaria, trabajan mucho con médicos generales que están en el programa de salud mental. Muchos de esos médicos generales después quieren formarse como psiquiatras porque se interesan en el área. Entonces, efectivamente, bienvenidos y qué bueno que tengamos esos psicólogos, pero no dan abasto, falta mucho psiquiatra infanto-juvenil en nuestro país. Eugenio, yo me quiero quedar en ese tema un ratito, en el tema como de la infancia, a propósito de lo que vimos en la primera parte del programa, bueno, una situación terrible de los niños y de la violencia, incluso de muchachos y muchachas más adolescentes. Hay un tema, y en eso tú nos vas a informar mucho mejor, pero hay un tema de violencia en su crianza, hay un tema de problemas de salud mental, hay un tema en el cambio de la educación, en el consumo, incluso de patrones de existencia, de entretención, las redes sociales. ¿Qué hay detrás de este como boom? Que de repente fueron violentos y antes no eran, los vemos ahora más que antes, tienen más espacio para manifestarse. ¿Dónde está eso? A ver, bueno, yo creo que hay una mezcla, evidentemente, de todo eso. Si uno mira y ve cosas horrorosas, no sé, a veces también se romantiza lo anterior, que antes no había, no sé, no había sillas especiales para los
para los autos y los niños no morían tanto, o no se usaba casco en la bicicleta, etcétera, etcétera. Y eso es una romantización de cosas que hemos ido mejorando. Es decir, evidentemente hay mucha mejoría, pero no lo suficiente para, digamos, administrar esta crisis que yo diría que es formativa. La formación no se hace solo en los colegios, se hace en las casas y se hace en las comunidades. Y ahí yo creo que hay señales sociales. Yo creo que vivimos una época, hablan de la época de la depresión desde el punto de vista de salud mental, de la época de la ansiedad. Vivimos una época del narcisismo. Narcisismo. Narcisismo, absolutamente. Es decir, el narcisismo, la base, el narcisismo patológico me refiero, es la no existencia del otro, la falta de empatía, el centrarse en sí mismo, las propias necesidades. Si como sociedad enseñamos eso, ¿cómo va a combatir el hogar o la casa, digamos, contra ese tipo de valores? Yo creo que hay un gran problema desde ese punto de vista. ¿Cómo contrarrestamos el exitismo del narco frente al deber y el desarrollo de la cultura que tiene que entregar un muy buen profesor? Yo creo que, bueno, los profesores son profesiones en crisis a propósito de eso mismo. Sus condiciones de trabajo son extremadamente difíciles. En la pandemia era los que odiaban a los profesores que o están trabajando desde la comodidad de sus casas, es perfecto, y se aprovechan de todos nosotros. Son grupos, los buenos profesores dedicados son gente que vivió con muchísimo estrés esa situación. Efectivamente, porque ellos quieren enseñar y enseñar bien. Es muy complejo desde ese punto de vista. Yo creo que hay que recalcar, y los medios, el tema de la señal social. Nosotros tenemos que transmitir el hecho de que nos interesa ser ciudadanos que nos enriquezcamos, que consideremos nuestra individualidad, pero también en función de la sociedad toda, digamos. Yo creo que por ahí va el asunto y efectivamente todo esto se complica en pandemia. Y no aprovechamos el gran avance que hemos tenido, que es el de la comunicación. ¿De la comunicación? Cuando yo estaba en el colegio, era los que queríamos estudiar mucho, digamos, peleábamos como tener información. Ve a buscar la enciclopedia, tengo la enciclopedia acá. No le sacamos el fruto adecuado a eso porque yo creo que nos falta formación, digamos. Estamos llenos de información. Yo soy profesor de posgrado. A nuestros residentes, los médicos que están en formación de psiquiatría y salud mental, les digo, nosotros teníamos que rastrear libros, digamos, ustedes tienen todo en internet, pero efectivamente eso no es suficiente, es una base. Eugenio, ¿por qué la atención, tú has trabajado siempre en el servicio público, ¿cierto? ¿Por qué la atención de salud mental es siempre deficitaria? ¿Es porque falta plata o porque también falta mejorar la gestión? A ver, yo hago una cosa muy personal, yo tengo un estilo como los médicos antiguos, yo trabajo la mitad del tiempo en lo público y trabajo como médico privado de consulta privada, cosa que es muy frecuente hoy en día, digamos. Y sobre todo los psiquiatras. Claro, se usaba hace muchos años, incluso algunos atendían en su propia casa, digamos. Yo siempre he atendido mitad público y mitad privado. Y yo les puedo decir, insisto, muy personal en eso, que aparte del costo que significa la salud mental es más difícil hacer prevención. Si tú estudias salud cardiovascular, dices, bueno, tenemos que bajar de peso, bajar el colesterol, hacer más ejercicio, tener una dieta saludable tal cual tipo. Y hacer prevención en salud mental es todo eso mismo, porque hay salud física, pero justamente disminuir el estrés psicosocial, tener mejores sueldos, mejores relaciones laborales, etcétera, etcétera. Es muy difícil desde ese punto de vista, es muy exigente para la sociedad. ¿Y tú dirías que hay alguna influencia? Porque después del estallido se hablaba mucho de esto, ¿cierto? No era depresión, era capitalismo. ¿Te acuerdas de ese rayado? Claro. Como que en el fondo el modelo de desarrollo que hemos tenido empuja a la gente a una inestabilidad en su salud mental. ¿Tú estás de acuerdo con esa hipótesis? Mira, es que yo creo que eso son eslóganes, se entiende, ni un facilismo. Si tú ves los socialismos reales no tenían mejores salud mental que los capitalismos exacerbados, digamos. Claro. Yo creo que no va a poder el asunto, es un tema cultural. Y lo que sí influye, y eso es nuevamente, soy hijo de la Guerra Fría, digamos, entonces, a propósito, el estigma social podría ser similar de la enfermedad mental o aún mayor en distintos modelos de desarrollo económico. Yo creo que lo que va en contra de la salud mental, tanto pública como privada, es el estigma. Todavía imagínense el dilema para nosotros. Tenemos grupos de personas que alegan contra el hospital psiquiátrico, que es un centro, a todo esto el hospital psiquiátrico, así como gente que vive para siempre y tiene enfermos crónicos, son 15 en este momento. 15, no sé, no más que eso. Y la más parte son gente que se atiende en forma aguda, que está a lo sumo un mes internado. Insisto, yo estoy a cargo de que la gente no se interne, digamos, ese es mi objetivo. Pero así todo, porque nosotros atendemos salud, yo soy a cargo del consultorio. Nuestra idea es que la gente no necesite resolverlo en ese nivel, porque es más caro, más complejo, estigmatizante, etc. Pero justamente esa resolución en el nivel de internación son los menos siempre. Así todo, todas las personas tienen aún el estigma de tener un trastorno mental.
Y los mismos que, por ejemplo, a veces denuncian, dicen, en el hospital se hace electroshock, se hacen cosas terribles, algo por el estilo, son los mismos que no aceptan tener hogares protegidos cerca de su casa. Donde hay cientos, y ustedes saben que antiguamente se pedía permiso para instalar un hogar protegido. Si un grupo de pacientes, por ejemplo, que están bien, están estables, que nadie los quiere en su casa, fueron rechazados por sus propias familias o no tienen familia, nosotros los ponemos en un hogar como otro, se atienden en nuestro servicio en forma ambulatoria, viven con cierta supervisión de su vida diaria y sus tratamientos, supervisión mínima. Cuando les pedíamos permiso a las comunidades para hacer eso, no de ninguna manera. Ahora lo hacemos sin permiso. Sí. Tengo una última pregunta. Automedicación, los remedios, el ansiolítico, el no sé cuánto. La sopiclona. A ver, lo primero, Dr. Google está lleno de información, pero pero se requiere mucha información anexa para ver bien. Incluso hay muchos médicos de otras especialidades. Yo, como les comentaba, médico de la docencia, me encanta hacer docencia de psicofarmacología, por ejemplo. Tú eres especialista en temas psicofarmacología. Entonces, le hacemos docencia tanto a los psiquiatras como a los médicos de otra especialidad. Y efectivamente hay mucha ignorancia en el público general o incluso en la medicina respecto a los fármacos en general, psicofármacos. Y la automedicación es sumamente peligrosa. ¿Aumentado? De todo. Por supuesto. Porque efectivamente valorar Te pongo un ejemplo. Tú tienes un medicamento como el paracetamol. Es un estupendo medicamento. Las dosis tóxicas del paracetamol son muy cercanas a las dosis terapéuticas y se vende sin receta, por supuesto. Efectivamente, paracetamol, si tú veas el litio, que es un medicamento que usamos en psiquiatría un poquito más controlado, efectivamente, claro, la dosis tóxica es mucho más lejana, por así decirlo, o similar a la que puede ser el paracetamol. Las benzodiazepinas que se restringieron años atrás, porque años atrás se compraban hasta sin receta. Perdona, se compran en la feria. Bueno, claro, pero eso es ilegal. Está bien, pero lo que quiero decir es que en la feria el acceso es gigantesco. La persona, estoy ansiosa, tengo pena, y vamos para es una paradoja en Chile, por ejemplo, lo que más se restringe son medicamentos con potencial adictivo. Pero hay muchos medicamentos con riesgo, como te comentaba el paracetamol, que en otros países se ha normado que para vender paracetamol tienes que tener antídoto incluido en el medicamento. Para que si sobrepasa, en Inglaterra, sobre ciertas dosis, te curas ahí mismo con el antídoto. Y acá, como es un medicamento que no es adictivo, por así decirlo, se vende con mucha Vamos a tener que invitarte de nuevo. Psicofármaco es una cosa que... Psicofármacos, adicciones, adicciones, el tema de las adicciones, cómo se tratan las adicciones. Y el tema del suicidio, etcétera. Bueno, muchísimas gracias por venir. Encantado, gracias a ustedes. Y hasta la próxima. Pausa y ya seguimos con más. Adiós. Gracias. Columnista en esta última parte del programa, Hassan Akram. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación, como siempre. Vamos a decir cuál es el título del tema del que quiere hablar Hassan y que acordó con nuestra editora. De Ucrania a Antofagasta, la ruta del combustible, bueno, evidentemente en época de crisis y de presión de gremios como el de los camioneros. Claro, al final este tema de pegar a los camioneros es fácil, ¿no? Porque al final estaban haciendo, porque acaban de poner el paro, pero estaban haciendo algo bien impopular, ¿cierto? Están ahí bloqueando rutas, aumentando entonces los tacos, genera una tensión a nivel popular, entonces es fácil para los periodistas atacar a ellos cuando están movilizados. Pero hay un problema real que está ocurriendo a nivel mundial, que los precios de diésel que ocupan los camioneros, que sí son bajos en Chile producto de movilizaciones exitosas del pasado, pero el punto es que están subiendo de forma muy fuerte por la guerra en Europa. Pero antes de eso, Hassan, ¿no te parece que esto es un chantaje? Que en el fondo lo hacen porque pueden, porque tienen el suficiente poder, y habría que pensar en cómo también quitarle poder por la vía de mejorar la ley de cabotaje para que se pueda hacer una ruta marítima y participen barcos internacionales que actualmente no pueden, o qué sé yo, hacer innovaciones en el tema de los ferrocarriles, en fin. Es interesante este tema porque el momento en que uno ve, por ejemplo, un paro de profesores o un paro de trabajadores de la salud, hablamos de reemplazar... Son grupos de presión con poder de alterar tu vida, además. Por supuesto, pero cuando los médicos o las enfermeras van a paro, lo hacen porque las condiciones laborales que tienen son difíciles. No es por capricho. No es por capricho. Okay, ¿Ya? En el caso de los camioneros, es
un hecho real que el precio de combustible está por las nubes. Eso es una situación que cuando uno lo traslada por las ferias, ¿cierto? Están subiendo los precios de aceite, de pan, de todo está subiendo. Vimos la misma nota de plátano. Es muy real eso. Entonces, ¿cómo podemos criticar a los camioneros? Porque frente a una realidad que genera quejas constantes de todas las familias chilenas, criticamos a los que pueden responder y buscar protegerse frente a eso. Ya, pero un segundo ahí también, como dice la Carola. El gobierno les puso miles de millones de dólares para estabilizar, para detener, para congelar el precio durante un tiempo, cosa que en realidad, digamos que es una ayuda bien generosa si uno lo compara con otros gremios. Hay un elemento de eso que es cierto, que los camioneros tienen mejores condiciones producto de su poder de presión. Cosa que ocurre con todas las movilizaciones, ¿cierto? Cuando los trabajadores de salud van a movilización también logran mejores condiciones porque son trabajadores esenciales. Pero en el caso de la salud, por ejemplo, necesitamos sus servicios, entonces el gobierno por buenas razones entrega mejores condiciones a esos trabajadores y trabajadoras porque saben de la importancia de la salud. En el caso de los camioneros, todos los productos, los bienes que compramos en las ferias y en los supermercados, tiene un componente de precio producto del transporte, ¿cierto? Entonces, cuando uno tiene pan que uno compra, el pan que llega de la fábrica, de las panaderías grandes, tiene que llegar en camión, ¿cierto? Y además tiene un componente de petróleo porque ocupan petróleo para los hornos. En el caso de la manzana, para llegar a la feria, la manzana tiene que estar en un camión. Entonces, cuando uno da esos subsidios, uno en realidad está generando una mayor estabilidad de todos los precios. Y es un producto también antiinflacionaria. Tanto tiempo hemos estado hablando la inflación. Bolivia tiene muy baja inflación. ¿Por qué? Porque subsidia el diésel, que es la red de transporte, tiene muchos paros, 100%. ¿Qué iba a decir? Bueno, el producto de eso que han logrado hacer. Pero si no hay nada que comprar en la góndola, baja la inflación. Acuérdate, en Inglaterra también el tema de la falta de mano de choferes. obra. No, pero el problema de Inglaterra era los choferes. No, está bien. Pero lo que quiero decir que termina redundando en esta logística de consumo de la familia. O sea, pasan a ser, las personas de transporte pasan a ser grupos de presión fundamentales porque te afectan en la cosa chica. Pero el petróleo, efectivamente, es un problema internacional que no es que... Yo escuchaba a Monsalve, que bueno, a mí me gusta Monsalve porque siento que es una persona que trepa por Chile resolviendo todos los problemas y lo hace con entusiasmo y con tiene ganas. tiene carácter, tiene una mirada. Entonces, en algún minuto decía... Hasta buen mozo lo encuentra gente, fíjate. Yo tengo una amiga y lo encuentro atractivo. Yo también tengo una amiga que lo encuentra sexy. Yo tengo varias amigas que encuentran sexy. Bueno, pero la pregunta, como diría la conductora, se me olvidó. No, lo que te quería comentar era, Monsalve dijo, vamos a poner 400 millones para seguir estabilizando el precio. Y entonces preguntan, bueno, pero ¿alcanza? Y él dice, no sabemos. No sé si va a alcanzar, porque no sabemos qué pasa con los precios internacionales. Vuelve por favor a tu camino para llegar a tu punto. Déjalo que avance un poco hacia el punto. ¿Cuál es el punto? Eso fue. Lo empezamos a interrumpir hace rato. Dale, la gente odia a los camioneros, pero en realidad... Es que estamos todo al revés, escuchando a la izquierda hablar de la necesidad de aplicar la ley de seguridad del Estado, escuchando a los republicanos hablar en defensa de personas movilizadas a pesar de la inconveniencia que genera porque buscan un fin mayor. No estamos buscando un poco al revés, pero está en una movilización típica. No, yo estoy muy sorprendido de que Hassam defienda a los camioneros. No, yo no me lo imaginaba. No, impresionante. No, aquí esto es noticia. A propósito de cosas que están al revés. Esto es noticia. No lo estoy defendiendo, lo encuentro curioso que las personas que tradicionalmente critican movilizaciones, como el Partido Republicano, que fue durísimo con el estallido social, con los que estaban bloqueando las calles, diciendo, ¿qué es eso del que baila pasa? Y ahora defiende a los camioneros que bloquean las rutas y al mismo tiempo los que hablaban en defensa de las movilizaciones sociales porque buscaban un fin mayor, ahora están criticando y están buscando aplicar penas con ley de seguridad interior del Estado. Oye, entonces yo solamente noto el cambio de posición en la misma estructura, más que Ucrania defensa. a Antofagasta. ¿Por qué de Ucrania a Antofagasta? ¿Qué pasa entre medio, digamos? ¿Por qué subió el petróleo y cuánto tiempo va a subir?
Ya, el punto es que si vemos la producción rusa, Rusia es una potencia energética, ¿cierto? El gran poder de chantaje que tiene Putin es por el gas que entrega a Europa, ¿cierto? Que está ya generando una crisis para los gobiernos europeos que tienen que subsidiar el costo de calefacción de las casas, por ejemplo. En invierno europeo va a sufrir por eso. Hay efectos concatenantes, o sea, cuando sube el precio de un combustible, los que compiten con ese combustible, como el producto alternativo, también suben de precios. Hay un tremendo problema, hemos tenido tantas conversaciones de una cuestión que es muy de economía básica. Dicen, pero nosotros no compramos nada de Rusia, entonces ¿por qué suben esas cosas? Claro, pero uno compra de países que ahora están vendiendo a los que antes compraban de Rusia. Entonces es una cadena global y en eso el efecto en términos del mercado energético están subiendo todos los precios y va a seguir subiendo hasta que se normalice la situación en Europa. Lo mismo los fertilizantes, el trigo, los granos. ¿Cuánto esto va a durar entonces mientras dure la guerra de Ucrania? Va a ser, bueno, no, además, después de que si terminara la guerra de Ucrania, yo creo que Rusia va a seguir siendo el paria del mundo, de Occidente. Sí, pero se va a normalizar de todas formas. No es que Rusia ha dejado de vender gas, por ejemplo, o vender petróleo. Lo están haciendo a precios más bajos incluso, porque ahora no pueden vender al occidente. O sea, las alianzas de la OTAN y países afines. ¿Dónde están vendiendo? India, por ejemplo, aumentó enormemente sus compras porque es más barato. Entonces, lo que estamos viendo es que con el fin de la guerra, cuando eventualmente llegue, vamos a ver una normalización más allá de la posición geopolítica. Rusia va a quedar como paria, pero van a empezar más y más países de comprar de vuelta sus recursos energéticos y con eso va a normalizar la situación. No sabemos por cuánto tiempo va a durar. Los camioneros están en paro contra lo que está haciendo Putin y el gobierno dice, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? Tratamos de ayudar para que a la mayoría en Chile no les afecte tanto esta situación. Claro, y todo esto además ocurre en un contexto de innovación en materia energética donde avanzamos aceleradamente a la transformación en energías renovables no convencionales. Eso en Europa ahora es una cuestión que se tiene que hacer aceleradamente y Chile también ahí tiene oportunidades. Lo mismo cuando uno piensa en, qué sé yo, la fruta o el pan, cuestiones que puedes hacer localmente y que van a implicar también mayor autonomía. O sea, son todas cosas que están ocurriendo al mismo tiempo. No se puede pensar que vamos a seguir teniendo camioneros con privilegio por una cuestión de la crisis climática que estamos viviendo. Lo que pasa es que cómo le sacas las rueditas a la bicicleta sin caerte. Ese es el drama. Hay dos cosas que van a pasar, ¿no? Un elemento es transporte público y transporte alternativo que no contamina tanto. Hay proyectos de ferrocarriles que van a empezar a potenciar otra vez. Cabotaje marítimo también se va a potenciar. Esperemos. Pero eso a nivel global, que esto evidentemente los camioneros ocupan un rol que es de mucho poder, pero también de mucha fragilidad. ¿Por qué son tan importantes los camiones? Porque incluso los productos que llegan por tren o por avión tienen que salir del aeropuerto. Ahí lo que las empresas de logística llaman el problema de la última milla. Pero ahí limitas los tramos, limitas por ende el poder también. Entonces, en los otros espacios donde no existe ferrocarriles y esa cosa que es de infraestructura cara, Elon Musk, nuestro supervillano favorito, está trabajando en los camiones autónomos, ¿cierto? Sí. Que van a trabajar, esta idea es tener camiones que funcionan con energía eléctrica y van a tener robot adentro, entonces desaparecen los camioneros, porque precisamente porque son tan altos los costos de los camioneros, genera el incentivo para la automatización de ese trabajo. Entonces, en 15, 20 años, eso va a desaparecer y vamos a tener alternativas que son más amigables con el medio ambiente. Pero mientras tanto, que estos trabajadores tengan buenas condiciones, incluso si son empresarios chicos, que ellos piden protección frente a la crisis inflacionaria, no me parece una cosa terrible. El gobierno tiene que buscar entregar a todos estos grupos algo para amortiguar los problemas que tienen. Pero no tiene la billetera, digamos, o sea, no hay plata para todas las demandas. No, por supuesto. Entonces es interesante, ¿no? Que en el caso del MEPCO, que es el Mecanismo de Estabilización de Precios, ¿sí? Lo que busca es neutralidad fiscal porque debe ser alto el precio alto el impuesto en tiempos de bajos precios, ¿no? El precio de petróleo es bajo, pero no baja tanto porque hay impuesto. Claro.
Y eso recauda recursos y cuando estamos en situación completamente anormal de altísimo precio, se empiezan a subsidiar. Entonces, eso debe equilibrar el precio. No es un mecanismo de subsidio permanente, es un mecanismo de estabilización de precios que los sube en tiempos de precios bajos y baja en tiempos. Pero tienen de subsidio permanente los transportistas, pues a través del diésel. Hassan, interesante el punto que haces tú de que esto podría tener efecto en los precios. ¿Puede tener efecto en los precios estos 4 meses que el gobierno va a bloquear el precio del diésel? En el tema de la inflación. Ya, en un sentido, definitivamente que sí, porque el precio de diésel y todo lo demás son componentes de la inflación. Y el elemento combustible tiene efectos en otros productos también. Entonces, algún efecto va a tener, sin duda alguna. Vuelvo al ejemplo de Bolivia. Baja inflación a nivel latinoamericano también por el subsidio total que van al diésel, que es tan importante para la red de transporte. Entonces va a tener un efecto, pero ¿cuánto efecto va a tener? Eso es más difícil de medir. Eso tiene un poco que ver con el famoso ejemplo de bajar el IVA. Siempre dicen, hay que bajar el IVA, pensando que si elimina el IVA van a bajar los precios, pero no, en realidad el IVA es un impuesto que tiene que pagar el vendedor de un producto final, ¿no? En una tienda vende un producto, tiene que pasar el IVA, el 19% al Estado. Si dicen ahora desde el Estado no tienen que entregar eso, la persona que está vendiendo podría mantener eso en su bolsillo. Sí, gana más. ¿Cuánto está obligado a traspasar a los consumidores? ¿O cuándo se traspasa? Depende de la competencia de cada sector y sabemos que tiene baja competencia, entonces una parte, por supuesto, gran parte en realidad, va a ir a los camioneros, pero otra parte también se va a traspasar. Eso tiene beneficios para todos los consumidores y sí ayuda con bajar la inflación. Volverá el plátano a 7.90, 8.90 el kilo. 7.90 el plátano. Y ahí nos vamos a acordar de los camioneros. Está a 2 lucas. Hasta les agradezcamos. Sí. Muchísimas gracias, Hassan. Y todos estemos como Hassan defendiendo a los camioneros. Sí. Me he puesto empezamos criticándolo y terminamos defendiéndolo. La flexibilidad. Háganos caso a Nos nosotros. vamos. Muchísimas gracias por la compañía. Hasta la próxima en Días Contados. Chao, chao.